Buenos días, el día de hoy mi compañero Marcelo y yo les hablaremos acerca de la distorsión lineal. Para comenzar repasaremos dos conceptos. El primero es el de la distorsión. Se dice que la distorsión en un sistema electrónico se refiere a la alteración de la forma de una señal en su paso por uno o un conjunto de elementos. Del concepto anterior se deriva la distorsión lineal, que dice que es un cambio no uniforme en la amplitud y/o la fase sin agregar nuevas componentes de frecuencia a la señal. Para entender mejor este concepto, se presenta por medio de tres ejemplos cómo las señales se ven distorsionadas al ser pasadas por un filtro paso bajo. La primera señal a utilizar es una función senoidal. Se puede ver su dominio en el tiempo y su dominio en la frecuencia, la cual son dos deltas que se encuentran a una frecuencia de aproximadamente 4000 Hz. La segunda señal es una señal cuadrada. En este caso, su dominio en la frecuencia se representa por medio de la función SA. Y por último, tenemos una función triangular. Su dominio en la frecuencia es muy similar al de la función cuadrada, pero en este caso tiene menos componentes que la anterior. Para el filtro utilizar se utilizó la siguiente función de transferencia. En nuestro caso elegimos una frecuencia de corte de 4000 Hz, obteniendo la siguiente ecuación. Aquí se puede ver el bode del filtro utilizado en magnitud y fase. Como se dijo anteriormente, la frecuencia seleccionada es de 4000 Hz. Para este ejemplo, se tienen dos zonas a utilizar, una llamada distorsión de fase y otra llamada distorsión de magnitud. Esto debido a que se decidieron filtrar las señales en estas dos zonas que se presentan aquí, con el fin de obtener distintos resultados acerca de cómo se da una distorsión en caso de que la magnitud se encuentre lineal, pero la fase varíe, que es en un rango de 10 a 1000 Hz, y en el caso contrario, que es cuando la fase se encuentra relativamente lineal, pero su magnitud varía en un rango de los 2000 a 3500 Hz. Ahora veremos cómo afecta pasar esas señales por el filtro para dos ejemplos y una misma señal. Primeramente pasaremos una señal de 500 Hz por el filtro y después una señal de 3 kHz por el filtro para ver el efecto de la distorsión de fase y la distorsión de magnitud sobre una señal de una forma característica. Primeramente tenemos el ejemplo de una señal senoidal, la cual, como se puede apreciar, a una frecuencia de 500 Hz no presenta gran complicación ni gran distorsión a través del filtro. Para una señal de 3 kHz, la distorsión es mayor, ahí podemos ver un desfase mayor y se dice que la señal tiene una, una componente o una variación en la magnitud mayor para esta frecuencia. Ahora vemos cómo se comporta la señal en la frecuencia y como se puede apreciar, que es una característica principal de la distorsión lineal, es que no aporta más componentes en frecuencia. Como podemos ver antes, que es la gráfica de arriba, y después de pasar la señal por el filtro, se conservan las mismas componentes de frecuencia. Como es un filtro paso bajos, las componentes de mayor frecuencia se eliminan, pero las que quedan quedan de la misma forma que antes, no se agregan más componentes, que es lo que le da la característica de linealidad a este tipo de distorsión. Lo mismo sucede para una señal cuadrada. Aplicamos dos señales cuadradas, una 500 Hz y otra 3 kHz. Como se puede ver en la señal de 500 Hz, se presenta una distorsión mayor que con respecto a la señal senoidal. Esto se puede explicar porque la señal cuadrada tiene más componentes de frecuencia. Al pasarle un filtro paso bajos, se eliminan las componentes de alta frecuencia, por lo tanto la señal se ve distorsionada. Y la componente de 3 kHz
se ve mucho más distorsionada. Esa señal se ve afectada tanto por la distorsión de fase como por la distorsión de magnitud, en mayor manera por la distorsión de magnitud. Por último, bueno, ahora vamos a ver la señal cuadrada en la fase. Me disculpan ahí. Aquí se puede apreciar cómo el filtro elimina las componentes de frecuencia altas sin agregar más componentes en baja frecuencia. Esto demostrando otra vez la linealidad de la distorsión. Por último, ahora sí, se tiene una señal triangular que se hace pasar por el filtro. En este caso, la distorsión a 500 Hz, la distorsión de fase, es pequeña. Sin embargo, existente, se puede ver que no tiene la misma amplitud una señal que la otra. Pero la distorsión de magnitud a 3 kHz es bastante amplia. Vemos que la señal de salida se ve muy atenuada con respecto a la señal de entrada y tiene un desfase importante. Conclusiones. La distorsión de magnitud tiene un efecto más dañino sobre la señal en comparación con la distorsión de fase. Esto es para el filtro que estamos utilizando. Los filtros varían y depende del filtro que se utilice, se tienen bandas de distorsión de fase y bandas de distorsión de magnitud. Depende de la linealidad de uno o del otro componente que podemos apreciar en el diagrama de Bode. Para este caso en específico, la distorsión de magnitud tiene más efecto. Los filtros tienen zonas restringidas donde se produce distorsión lineal. Eso depende de la forma del filtro diseñado, lo que dije anteriormente, depende del filtro que se está utilizando. Se tiene uno u otro tipo de distorsión. Las zonas donde se tiene otra forma que no sea, donde no haya una linealidad de una de las componentes de magnitud o de fase, esas zonas tienen comportamientos no lineales, por lo tanto agregan componentes de frecuencia y no estarían dentro del tema de estudio de hoy, que es la distorsión lineal. Las señales que se ven más afectadas son las que tienen muchos componentes de frecuencia. Eso lo pudimos apreciar en la sección de la señal cuadrada, que se ve afectada a bajas frecuencias y altas frecuencias, aun cuando la sección de baja frecuencia pasaba perfectamente por el filtro, igual se vio modificada. Eso es algo muy importante. Y con eso concluiríamos nuestra presentación. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.